Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Entonces, en la primera captura de pantalla van los estudiantes solamente a practicar lo que es la lectura. Quiero que me envíen, por favor, audio leyendo los chicos. Museo de Sitio de Tulipe. Entonces van a leer primeramente este párrafo, primer párrafo. Luego leen este segundo párrafo. Y por último que vean esto de acá, que sería el tercer párrafo. Nada más y no contestamos las preguntas. Empezamos. Ponemos en el cuadernito el título: parroquia urbana y rural. Entonces hacemos un dibujo. En el dibujo haríamos de la siguiente manera. Para las personas, para los chicos que están dibujando, entonces sería que hacen hasta la mitad del cuadernito. Entonces dividen con una rayita. Y aquí dibujan el campo, aquí dibujan la ciudad. Entonces, déjeme borrarle para el ejemplo nomás era. Listo. Bueno, continuamos. Ponen título, hacen el dibujo acerca de parroquia urbana y rural. Leen todo lo que está en el contenido de aquí y van a hacer el resumen. Todo lo que está aquí ya se explicó en un anterior video, el cual vamos a recordar también. Vamos a recordar y pongan mucha atención, chicos. Antes de despedirnos, quiero ver si adivinas cuál es mi casa. ¿Tú ves una casa de color amarillo con techo rojo? ¡Sí! ¡Esa es mi casa! Ahí yo vivo con mi papito y con mi mamita y somos muy felices. Recuerda, amiguito, lo importante que es conocer todo lo que hay en nuestro barrio. ¿Y tú, amiguito, qué tienes en tu barrio? Muy bien. Miren, qué chévere. Gracias a nuestra amiga nos ha explicado de manera muy breve y muy rápido lo que es un barrio. El barrio es donde usted vive. Yo, por ejemplo, vivo en el barrio Miranda de Pedregal. ¿Usted en qué barrio? Sería bueno que usted le pregunte al papi, ¿en qué barrio vivo? Mis papás viven, por ejemplo, en Carcelén, en el barrio de Carcelén. ¿Sí? Pregunten en qué barrio viven ustedes. Ahí les dejo una tareita extra. Y el conjunto, dijimos que el conjunto de barrios hacen una parroquia. Pero ustedes me dirán, profe, pero usted también dijo que eran un caserío. ¿Y qué son los caseríos? Es el conjunto formado por un número reducido de casas. ¿Sí? Es como un barrio, pero hay partes que en la parte rural que se forman estos caseríos, que son grupos de casas que se han juntado y forman un caserío. Ahora, ¿qué es un recinto? Un recinto es un espacio rural también formado por pocas viviendas y por lo general estos recintos se ven en la parte de la costa ecuatoriana, ¿sí? Que ellos también forman una parroquia. Ahora sí, vamos a ver qué es una parroquia rural. Como ustedes están viendo en las imágenes, rural quiere decir campo. Son las parroquias que pertenecen al campo. Miren, ahí tenemos una imagen que nos dice que en el campo tenemos vacas, hay cultivos, hay ríos, hay montañas, ¿no es cierto?, que se dedican a la ganadería, ¿verdad? Están formadas por recintos, caseríos y pueblos pequeños. En algunos casos, las viviendas están alejadas, que es difícil que los servicios de agua, luz, teléfono o internet lleguen a todas las casas. Los vecinos utilizan las carretas o los caminos vecinales para llevar los productos agrícolas hasta los centros poblados a venderlos. En algunas parroquias rurales hay poco trabajo
y las personas prefieren a veces emigrar a las grandes ciudades. Aquí en el campo se da todo lo que usted y yo comemos en casa, casi todo. ¿Por qué? Porque aquí hay los tomates, las verduras, las frutas. Esos son los encargados de producir toda esta materia prima para nosotros poderlas consumir aquí en la ciudad. Entonces, las parroquias rurales, chicos, y quiero que esto quede muy claro, es el campo, ¿sí? Y están formados por recintos, caseríos o pueblos pequeños. Y hay algunas características de las parroquias rurales o del campo que quiero compartir con ustedes y lo vamos a ver con este pequeño video. En el campo, algunas actividades son cría de animales, cultivo de diferentes productos, minería y actividad maderera. Es importante el trabajo del campo porque ahí se cultivan los alimentos que todos consumimos. También se caracteriza por tener pocos medios de transporte, hospitales, escuelas y porque la mayoría de sus viviendas son de madera y barro. Además, hay mucho espacio entre una casa y otra. ¿Vieron? Entonces, en nuestras parroquias rurales, que es el campo, muchas veces no hay servicios básicos como agua potable, luz, peor internet, porque es difícil que accedan a estos servicios porque están en el campo, sí, están en las montañas muchas veces o están retirados de la ciudad. ¿Sí? Sin embargo, ellos son súper importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque como nos decía nuestro amigo en el video y como también les decía, ellos nos producen toda la comida que nosotros comemos hoy por hoy. Por ejemplo, si usted le da ganas de pegarse una carnecita así asadita con su salchichita y con sus champiñones así bien ricos, vienen de allá, del campo. Esa carne, esa vaquita fue criada por gente campesina que estuvo allá en el campo, en una parroquia rural, criando animales y permitiendo también que las plantas crezcan para también nosotros podernos alimentar en una deliciosa ensalada. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son las parroquias urbanas, que como ustedes están viendo ahorita en la imagen, urbano quiere decir ciudad. Ok, miren, aquí tenemos a la ciudad de Quito, ahí en una bella foto que está ahí, en un atardecer. Y en la ciudad hay mucho más movimiento, hay muchos más servicios básicos como tal. Nos servimos mucho del internet, de transportes. Aquí tenemos una variedad de transportes en comparación a lo que es lo rural. En el rural hay camionetas, muy pocas, que van a gasolina, pero lo que más utiliza son los caballos, los burros, ¿no es cierto? O la maquinaria pesada, que son los camiones grandotototos. Aquí en la ciudad usted va a ver muy poco de eso, casi nada, ¿sí? Porque aquí nos transportamos sea en taxi, o sea en el carro de papi y mami, o en bus, como tal, ¿sí? O y muchas veces también la gente utiliza también la bicicleta cuando tiene que transitar por distancias que son cortas. Pero la ciudad es totalmente diferente y las parroquias urbanas están localizadas dentro de los límites de las ciudades y se forman por la reunión de barrios, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Que esta parroquia urbana se forma por barrios, a comparación de la rural, que era por caseríos, por recintos, ¿se acuerdan? Aquí, en las parroquias urbanas, hay bancos, centros comerciales, oficinas públicas, escuelas, colegios, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría disponen de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, teléfono, internet, transporte público, etc. Y les invito a ver también un videito que nos da. La ciudad tiene una gran población, así como servicios de transporte, hospitales y escuelas, viviendas, edificios, grandes construcciones y hay pocas plantas y animales. Gran parte de los alimentos que se consumen son traídos del campo. Además, el agua se trae desde largas distancias y se generan grandes cantidades de desechos. Bien, ¿no? ¿Qué les pareció? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes en qué viven?
¿En una parroquia urbana o en una parroquia rural? A ver, según lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, identifíquese. ¿En qué parroquia usted vive? ¿En la urbana, donde tiene casi todos los servicios, bueno, tiene todos los servicios básicos? Tiene transporte, tiene agua, tiene internet, tiene luz, o usted vive en una parroquia rural. En cualquiera de las dos que usted viva está muy bien, no hay ningún problema. Está muy, muy bien. Porque usted, si es que usted vive en el campo o en las parroquias rurales, es súper divertido también porque usted está más en contacto con la naturaleza que las personas que vivimos en las parroquias urbanas, que realmente tenemos muchas casas a nuestro alrededor, casi que ya no hay árboles y hay mucho ruido, hay mucho movimiento. Y si tenemos animalitos es porque tenemos un perro, un gato o un conejo, pero de ahí no podemos tener más. ¿Por qué? Porque no son su espacio para vivir, ¿sí? Así que pregúntese, a ver, pregúntale, mami, papi, o usted mismo, con todo lo que ya hemos visto, infiere y piense, yo vivo en una parroquia urbana por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O yo vivo en una parroquia rural por esto, por esto, por esto, por esto. Así que les quiero escuchar, ¿sí? Quiero que me manden un mensajito contándome en qué parroquia viven ustedes y cuál es el nombre de su parroquia, porque cada parroquia en el país tiene diferente nombre, ¿sí? Así que esa es también una pregunta de indagación que pueden hacer a sus papis también para incrementar sus conocimientos. ¿Cómo se llama mi parroquia? Ahora, otra de las cosas importantes que tenemos que aprender es cuáles son las autoridades parroquiales, ¿sí? Las parroquias urbanas dependen exactamente de las autoridades del alcalde. Miren, por ejemplo, aquí está el señor Yunda, que es el alcalde de Quito, y la señora Viteri, que ella es alcalde de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Entonces, ellos son autoridades de las parroquias urbanas, y hay muchos más, solo que yo les puse a ellos dos para que usted tenga una referencia, ¿sí? Las parroquias urbanas dependen del alcalde y del consejo municipal del cantón, al que pertenecen los habitantes de estas parroquias, eligen al alcalde y a los miembros del consejo por votación. Mire, aquí está una persona votando, es decir, que yo tengo una lista de candidatos en el cual digo, a ver, este no me gusta, sus propuestas no me convencen mucho, pero este sí me gusta, entonces le doy mi voto y pongo en una urna y voto, ¿sí? Así como usted escogió al consejo, al gobierno estudiantil, ¿se acuerda? Cuando estábamos en el liceo. Así mismo, ¿sí? Nosotros, las parroquias urbanas, escogemos a los alcaldes y que también ellos forman un consejo municipal. Pero las autoridades rurales, las autoridades de las parroquias rurales son el teniente político y la junta parroquial. La junta parroquial es un grupo de personas, miren, que esos son los encargados de organizar estas parroquias rurales, ¿sí? Los habitantes de las parroquias votan cada 4 años para elegir a los miembros de la junta que van a ser. El teniente político es como el representante del presidente de la parroquia, ¿sí? El teniente político es como que la máxima autoridad dentro de lo que es una parroquia rural. Entonces, hay diferencias, chicos, y esto quiero que quede muy claro. Cuando yo vivo en una parroquia urbana, yo elijo alcaldes. Yo elijo a un alcalde y a un consejo municipal. Pero cuando yo vivo en una parroquia rural, lo que yo escojo es la junta parroquial, ¿sí? Que esta junta va a estar dirigida por un teniente político, ¿sí? Se llama teniente político. Pero ustedes me dirán, ¿y estas personas qué hacen? ¿O cuáles son las responsabilidades que tienen? Facilito, chicos, miren. Las responsabilidades de las autoridades parroquiales básicamente es velar por la seguridad y proteger a los habitantes de la parroquia, sea urbana o sea rural. Tienen que brindarnos seguridad. ¿Con qué? Con policías municipales o parroquiales, ¿sí? También ellos se encargan de mantener el buen estado de las vías y los caminos, es decir,
que las asfaltan o las arreglan, o cuando es un camino de tierra, se encargan de aplanar la tierra para que no haya huecos y se pueda transitar por esos caminos, o hacen nuevos caminos para llegar a determinados lugares. Entonces, una de las responsabilidades también súper importantes de las autoridades parroquiales es eso, arreglar los caminos, arreglar las calles, ¿no es cierto? Otro es de mantener limpia la ciudad, como ustedes pueden ver aquí, pasar recogiendo la basura, ¿sí? Ustedes deben saber que nosotros tenemos un horario para sacar la basura. Un día pasa el carro de la basura y es nuestra responsabilidad sacarla, ¿de acuerdo? Para no tener enfermedades en casa y para mantener el orden y la limpieza. Pero son ellos, las autoridades parroquiales, los que organizan y tienen la responsabilidad de mantener limpias las calles. Así como nosotros mantenemos limpia nuestra casa y nosotros somos las autoridades de nuestra casa, bueno, el alcalde o la junta parroquial. Hasta ahí hemos ya recordado acerca de lo que es el tema parroquia urbana y rural. Entonces, actividad 17. ¿Qué deben hacer las autoridades para que las parroquias rurales cuenten con todos los servicios básicos? Pues las autoridades tienen que gestionar con el gobierno central para hacer la petición de mejorar las calles, para poner parques infantiles, si no hay una escuelita, gestionar para todas esas cosas que son importantes para la comunidad. Poner eso por aquí. TIC, busca en internet videos sobre las parroquias urbanas y rurales. Escribe 3 ideas principales y bueno, esto se refiere, ya buscamos un video, entonces ya ese video ya vimos. Actividad 18. Además de la luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, ¿qué otros servicios hay en las parroquias urbanas? Escríbelos en el recuadro. En el video ya nos explico, así que vamos poniendo uno por uno en cada una. Actividad 19. Enumera los tipos de barrios que hay en las parroquias urbanas. Para contestar a esta pregunta o esta actividad, vamos a la parte del texto en donde nos dice: las parroquias están formadas por el conjunto de diferentes tipos de barrios, como los residenciales, es decir, los barrios borremos esto. Entonces, los barrios serían, hay barrios residenciales, barrios comerciales y barrios industriales. Eso van a contestar en la pregunta, en la actividad 19. Pasamos a la actividad 20. Compara y establece semejanzas y diferencias entre las parroquias urbanas y rurales. Por ejemplo, semejanzas en que se parecen. Bueno, las parroquias urbanas con las rurales se parecen en que ambos tienen habitantes. ¿Y cuál sería diferencia? Por ejemplo, en el sector urbano, en el sector rural se encargan más a la siembra y en el sector urbano se encargan más del comercio, a la venta. Entonces, con todo lo que hemos visto, ustedes van a poner aquí unas 2 o 3 semejanzas y unas 2 o 3 diferencias. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.